intención, que sea para ustedes cansados. Así que Edith dice, no me pierdo todos los martes, saludos desde Filadelfia. Gracias, Edith, y bienvenida. Así que vamos a meterle turbo para que no estemos escuchando tanto ruido. Yo les decía que esto es algo que en consulta se da de manera muy constante y sí los niños vienen a veces por el comportamiento y cuando revisamos en la estructura de la casa, de la familia, me doy cuenta que ambos padres piensan diferentes, que tienen estructura diferente o a veces piensan diferente y hay un contexto en casa también muy particular que hace que los niños tengan un comportamiento como uno de papá, otro de mamá y el tercer comportamiento del niño y claro que esto se va a hacer un caos. Así que hoy te voy a dar recomendaciones porque es bueno que papá y mamá piensen diferente, pero ¿hasta qué momento? Y cuando ya esto nos está pintando bonito, ¿qué es lo que podemos hacer en casa? Así que si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí, pues yo soy Mónica Ruiz, soy psicóloga clínica y trabajo en la consulta privada con la herramienta de juego, donde con el juego, pues los niños y las niñas vienen acompañados de mamá, justamente por razones como estas, y con el juego los niños y los padres aprenden a conectarse, aprenden a trabajar su razón de consulta y en estos 50 minutos una vez a la semana los padres de verdad que aprenden muchísimo, se lo llevan a casa, lo replican y ahora sí pues podemos ver resultados. Y también soy mamá de dos, así que este tema pues también me pasa en casa como mamá. O sea, yo pienso de una manera, papá piensa de otra y algo bien sencillo, papás, es que papá y mamá, es que acuérdense que yo como mamá como ser humano, perdón, cuando yo era niña, mis papás me educaron de cierta manera, a papá lo educaron de cierta manera con reglas bien diferentes, incluso las culturas o el idioma, también eso habla mucho. Yo estoy en la ciudad de Tijuana, estoy en frontera con Estados Unidos y aquí está no se puede decir que es una bicultura, sino es multicultura porque pues hay razas distintas en Estados Unidos y aquí en Tijuana también. O sea, ya, por ejemplo, hace algunos años llegó personas de Haití y se quedaron aquí y ya son parte de nuestra cultura y esto enriquece porque de las cosas positivas es que es muy enriquecedor cuando hay pensamientos distintos, pero yo te decía que hay problemas cuando no los hay, cuando no hay un buen manejo de estos dos pensamientos. Entonces, aquí como mamá, a mí me pasa mucho que pues a mí me criaron en la Ciudad de México con familia, pues una familia muy tradicional, mi abuela materna muy religiosa, al papá de mis hijos lo criaron aquí pues prácticamente en la frontera, él fue criado mucho con ideas y ritmo entre México y Estados Unidos porque donde él creció, la cultura americana va muy de la mano también, ellos aprendieron por ejemplo mucho inglés porque pues los americanos, perdón, los norteamericanos de Estados Unidos, digamos de Estados Unidos, hablaban inglés como parte de todos los días, entonces es algo que se aprende. Aparte, yo crecí mucho, yo te decía, mi abuela muy católica, muy religiosa, y él con la cultura de Estados Unidos, pero también con la religión cristiana, que son muy diferentes. Y esto al momento de la crianza es donde se nota la gran diferencia. Y la verdad es que pensar diferente es algo muy común. O sea, es bien común que pensemos diferente al vecino, es bien común que pensemos distinto al maestro, compañero de trabajo, es bien diferente, es bien común que pensemos de maneras diferentes. Aquí de los beneficios del pensamiento diferente es cuando podemos manejarnos con respeto, los adultos, y esto del respeto puede ser enriquecedor para nuestra familia, enriquecedor para la calle, para nuestros vecinos o incluso con nuestros propios padres. Esa es la gran diferencia. Cuando no hay, cuando son personas que pensamos de manera diferente, pero no llegamos a ningún punto para poder que haya armonía, es donde se generan los conflictos, porque muchas veces las personas solemos a veces ser muy cuadradas, muy cerradas, muy herméticas, muy necias, pensamos de maneras muy particulares y no nos abrimos a pensar en posibilidades distintas. Y a veces pienso que yo tengo la verdad absoluta y ese es un punto que vamos a tocar el día de hoy, porque en consulta me gusta mucho decir que los niños a consulta los padres llegan a consulta con una razón, que son el comportamiento de sus hijos, pero en consulta yo le pregunto al niño qué es lo que a él le gustaría trabajar y él tiene una razón de consulta bien diferente. Entonces, aquí yo te decía que es un pensamiento distinto y lo que dice papá y mamá no siempre es la verdad absoluta. Ahora, el niño tampoco estoy diciendo que es la verdad absoluta, pero es una perspectiva infantil bien interesante que los padres nunca imaginan. Entonces, yo te decía, pensar distinto es algo muy común.
aprender a manejarlo con respeto puede ser muy enriquecedor para dentro de casa y también para el contexto, incluso para los niños, que ahorita te los voy a mencionar. Pero estas dos diferencias, si no los padres no aprendemos a manejarlas, puede generarse un conflicto enorme. Y sí lo sé porque lo he visto en consulta una y otra vez. Un ejemplo bien claro, cuando papá y mamá se divorcian, cuando papá y mamá están en crisis y no logran acomodarse los dos, no saben qué caos emocional viene en el niño. Y no solamente el caos emocional, sino el caos de pensamiento, porque para el niño es bien confuso encontrar justamente la verdad, porque ambos padres ya emocionalmente, aunque estén juntos, están completamente separados y muy acomodados en su propia verdad, y entonces el niño no sabe para dónde ir. Ese es un enorme problema. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el niño cuando los padres no aprenden a dialogar, no aprenden a acordar, a hacer nuevas reglas? Yo ahorita te voy a decir cómo lo podemos lograr, pero ¿qué es lo que sucede en el niño? Para empezar, el niño trae un conflicto en sí. O sea, acuérdense que hemos platicado en los videos pasados que cuando nosotros modelamos, cuando nosotros incluso escuchamos, la semana pasada hablamos de las promesas, nosotros damos autoestima al niño porque damos certeza y porque somos los cuidadores, y el niño va a creerle a papá y a mamá. O sea, sí importa lo que diga Mónica como la psicóloga, sí importa lo que diga la maestra, pero lo que a un niño le importa más es lo que diga su mamá y su papá. Pero si los dos padres son polos opuestos, con pensamientos diferentes y que lo verbalizan y aparte lo actúan, o sea, sí hay una verdad. Y entonces el niño no sabe para dónde ir porque el niño ama a su papá y a su mamá y él se siente en medio. O a veces el niño incluso puede sentirse, yo te decía, ve un conflicto para entorno. Incluso el niño es egocéntrico de manera natural y el niño puede pensar para sí mismo que él es el que está mal y que muchos de los problemas que hay afuera es porque él los está provocando. Y ustedes saben que no es así. Padres que se separan por pensamientos, por formas, porque, por particularidades de los adultos, perdón, pero no de los niños. Bueno, los niños en su pensamiento, su sentir egocéntrico muy natural, él cree que él es el responsable. Y por eso es que se genera este conflicto. Entonces, cuando los padres piensan diferente, para empezar, el niño se siente invalidado. O sea, él piensa que él es el responsable y que como los dos adultos están ahora sí que muy necios en su forma de pensar, lo que siente el niño, lo que empieza, se invalida. Y la verdad es que sí es así porque lo he visto en consulta una y otra vez. O sea, los adultos están en disputa, están necios en su forma de pensar, en que lo que ellos dicen es la verdad absoluta, y el niño queda completamente fuera. Y el niño muchas veces es espectador nada más de la discusión de los adultos y de estos pensamientos distintos. Y los niños preguntan por qué y nadie responde. A veces los adultos incluso pueden ser muy claros en expresar lo que está sucediendo, dando mensajes o información a los niños que los niños no deben saber. O sea, de verdad es que los padres son bien extremos. O callan o dicen información que los niños no tienen que saber, y esto para los niños es un conflicto. O sea, de verdad es un conflicto, y otra vez acuérdense, el niño se invalida. O sea, el niño piensa que que lo que él siente no es importante, y no solamente lo siente, lo ve y se practica todos los días, porque lo que el niño dice, por favor, ya cálmense, o mi mamá dijo esto, o mi papá me dio permiso, pero mi mamá no. O sea, el mismo niño se invalida, porque lo que quieren los adultos es lo que se está llevando a cabo, y es esta lucha de poder muchas veces entre los adultos. De esto de las consecuencias que genera, yo te decía, para el niño, es entre el conflicto, la invalidación, la confusión, por supuesto, porque los niños no saben ni dónde están, ni para dónde van, ni qué esperar. Y por supuesto que esta invalidación, este conflicto y esta confusión le va a generar al niño ansiedad y mucha papás. ¿Por qué? Y de aquí viene muchas veces de la mano viene la ansiedad con la depresión, que es estar triste o enojado todo el tiempo. Y la ansiedad viene porque como no hay certeza de nada, entonces los niños muchas veces ya predisponen o se imaginan cosas en un futuro que no están sucediendo y muchas veces que no van a suceder. Pero el niño ya se generó una historia en su cabeza por todo lo que está sucediendo en casa. Dentro de estas situaciones que consecuencias de los pensamientos distintos para el niño, conflicto, invalidación, confusión, ansiedad, depresión, inseguridad también para el niño. O sea, él piensa de una manera,
pero piensa también que está equivocado. Y no solamente piensa, los adultos se lo hacen saber porque el adulto piensa de una manera, el papá piensa de, mamá y papá piensan de maneras diferentes y lo que el niño piense, yo te decía, no lo escuchamos. El niño incluso puede proponer, pero no se le escucha y no se lleva a cabo. O se lleva a cabo una o dos veces y otra vez volvemos a regresar a estos pensamientos completamente distintos. Y eso le genera inseguridad al niño. Y la inseguridad va acompañado también de la baja autoestima. Y no solamente el niño se va a sentir así dentro de casa, se lo va a llevar a la escuela y en la parte social. O sea, son niños que pueden ser muy retraídos, que se pueden aislar, muy tímidos o que pueden, yo te decía, estar enojados también y entonces soltar este enojo con todos los demás y puede tener problemas de comportamiento. Y muchas veces los padres conmigo llegan a razón de consulta por el comportamiento del niño, porque es contestón, porque no duerme bien, porque no quiere comer, no quiere hacer las tareas, se está peleando con sus compañeros de la escuela, tiene muy mala actitud en la escuela, con sus hermanos pelea todo el tiempo. O sea, el comportamiento de un niño de verdad que hay un detrás, pero los adultos solamente vemos el comportamiento del niño. Y acuérdense que es yo como psicóloga observo al niño, lo escucho, lo veo cómo se comporta y de todo esto, cuando los padres me dan retroalimentación de la dinámica en casa, claro que se puede ver muchas veces que a veces justamente son estos pensamientos, perdón, distintos de los adultos. Y por supuesto yo te decía que la inseguridad va de la mano con autoestima y los problemas de comportamiento que pues son en las distintas esferas de, de donde el niño se desenvuelve, en taekwondo, en la escuela, dentro de casa, en la casa de los abuelos, algunas veces. Otras veces todo el problema está dentro de casa, pero cuando el niño va con los abuelos, el niño se porta súper bien o se porta súper bien en la escuela, porque en la escuela sí hay muchas reglas, hay un adulto que es constante y que es firme cumpliendo esas reglas y entonces el niño se siente bien dentro de clases y el problema solamente pasa en casa. Se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo puedan revisar. Ahora, yo te decía que pensar que mamá y papá piensan diferente es bueno, o sea, de verdad es bueno. Y aquí te voy a decir qué es lo positivo de cuando hay pensamientos diferentes. Esta parte positiva es porque hay diálogo y hay respeto. Yo, de verdad, yo no soy experta en terapia de adultos, pero realmente cuando buscamos a una persona para hacer el par, buscamos a una persona, muchas veces se busca una persona que sea muy afín, que sea muy diferente a quien nosotros somos, porque a veces pensamos que eso nos complementa. Muchas otras parejas se buscan que sean muy afín y que sean muy iguales, que no necesitan complementarse, sino acompañarse en esa individualidad, pero como son muy iguales, pues ahí van por la vida juntos, ¿no? Esta parte positiva de los pensamientos diferentes me refiero a veces a horario de ir a dormir, a veces de cómo llevar una casa, a veces incluso de la parte económica, o sea, cómo manejar esa parte, la estabilidad emocional, incluso cuando se tiene un hijo. Yo he escuchado ya ahora adultos que no tienen niños, cuando se acercan conmigo me han dicho, Mónica, yo de verdad que quiero ser mamá, pero lo estoy pensando mucho porque siento que necesito prepararme mucho para traer hijos. Y yo les digo, súper bien, la verdad es que hay que prepararnos mucho. O sea, primero hay muchas cosas que hay que establecer. Aquí paréntesis por si necesitan una asesoría, porque de eso ya estoy empezando a tener en consulta también. Y yo de verdad les aplaudo a los jóvenes que quieren primero mejorar emocionalmente para dar esa estabilidad cuando ya lleguen los hijos. Y parte de esto es, otra vez, seamos honestos, por mucho que tú busques una persona afín a ti, no piensa igual. O sea, a él le gusta el helado de chocolate, te gusta el helado de fresa. A él le gusta irse a dormir tarde, a ti te gusta ir a dormir temprano. A él le gustan las películas de terror, a ti te gustan más las caricaturas o las películas de acción. Él quiere tener hijos el año que viene, tú prefieres esperar. Hay cosas que parecen muy mínimas, pero que son muy importantes. Hay otras cosas en las que se piensa de maneras diferentes y que esas cosas son, pues vamos, muy significativas al momento de buscar, yo te decía, una pareja o un par. Estamos hablando de cómo vamos a solventar el pagar una casa, cómo vamos a solventar el pagar un carro o el trabajo, quién se va a quedar en casa, quién va a salir o vamos a salir los dos, etcétera. Todas esos pensamientos revisen y mucho en la cultura mexicana no se habla. Aquí en estos espacios hemos hablado mucho acerca del pensamiento crítico, que es, pensamiento crítico, no, perdón, estos temas incómodos
Los temas incómodos son esos temas tabús que nosotros crecimos, que se escondían debajo de un tapete y de los que nadie hablaba. Y que hoy en consulta yo trabajo con los niños y la verdad es que los papás están aprendiendo mucho porque ahora platicamos de casi todo. Ahora digo de casi todo porque pues los adultos tienen su privacidad y hay temas que solo les conciernen a los adultos y que los niños no deben saber y eso está perfecto. Pero hay muchas cosas que sí tenemos que hablar en familia, que sí tenemos que hablar con la pareja y que sí tenemos que hablar con los niños. Entonces, esta parte positiva es que hay diálogo y justamente eso es poner los temas en la mesa. Hay muchos temas que nos pueden dar incomodidad o que no sé cómo abordarlos, por favor, acérquense a profesionales de la salud mental. Yo a veces digo con una amiga que a lo mejor tiene mucho más experiencia y aún así es una opinión. Pero yo les diría, busquen apoyo sobre estos diálogos que no sé cómo abordarlos, porque a veces ese diálogo es la puerta para una buena familia, una buena relación en pareja, o puede que no. A veces mucho esto de los temas incómodos de verdad que soluciona muchos temas de razón de consulta dentro de sesión, pero son temas que abrimos la puerta para decirlos. En consulta no saben en un juego de 5 minutos cómo los niños pueden decir tanto con un solo juego de 5 minutos y son justamente abordar estos temas de pensamientos distintos. Pero necesitamos poder dialogarlo y dialogarlo es querer decirlo. Ahora, querer decirlo puede hacerme sentir incómoda, triste, nerviosa y está bien, pero aquí hay un tema en el que quiero hablar y esa es la parte positiva, querer decirlo, buscar maneras, comunicación, dialogar. Y dentro de esto también es tener respeto. Respeto porque la otra persona puede pensar diferente y aquí hay formas de poder decirlo. Yo siempre les digo a los papás, cuando los niños digan algo, ustedes déjenlos terminar. Por favor, no los interrumpan. Ahora, yo sé que hay niños bien chiquitos que tardan mucho en ordenar las oraciones en la cabeza y que a veces los padres se desesperan y les cortan ya la conversación. O sea, por favor, no lo hagan. Ahora, muchas veces yo les he dicho también que cuando los niños están muy pequeños, por favor, ustedes cooperen y les ayuden a formar el vocabulario a los niños. Ayúdenles a decir quizá una palabra que el niño no la encuentra o no la logra acomodar dentro de su oración, pero no les interrumpan. Esto es respeto. Y con este mismo respeto para los niños, tengan este respeto para el otro adulto. Porque acuérdense otra vez, si por algo ustedes eligieron esa persona para papá de sus hijos, porque en algún momento conectaron, en algún momento estuvimos de acuerdo y en algún momento teníamos pensamientos similares. Y es cierto, con el tiempo vamos evolucionando, vamos creciendo, vamos cambiando y ya no pensamos igual. Eso es maravilloso y eso está bien porque quiere decir que tenemos salud y que estamos creciendo. Pero ustedes decidan, ¿están juntos, están separados? Está bien que piensen diferente. Yo a los niños en la consulta les digo, cuando los papás se separan, que está muy bien que los padres piensen distinto, por eso se separaron. Y eso es maravilloso porque realmente todas las personas pensamos diferente y los niños lo entienden. Y con esas dos diferencias, pero con respeto y acompañamiento, es que los niños baja por mucho la ansiedad, la inseguridad, esto que yo te platicaba, la confusión, la imaginación, etcétera, porque entienden que los padres piensan diferente. Aquí el punto es que en consulta, cuando los padres están separados, trabajar para mí, en mi experiencia, con padres que están separados y que no quieren tener esta armonía de comunicación, es donde es un caos. Y es muy difícil trabajar con familias donde los padres piensan distinto y se quedan atorados ahí, pues ahora sí que de una manera muy terca. Entonces, de la parte positiva yo te decía es cuando hay diálogo y hay respeto. Pensar cómo piensan las otras personas. O sea, respeto hacia el pensar en la diversidad de pensamiento. Vaya que yo le dé tantas vueltas, pero es importante decirlo tal cual a los niños y entre nosotros como adultos, ¿ok? Ahora, ¿por qué es positivo cuando hay diálogo y hay respeto? La verdad es que cuando las personas aprendemos que las otras personas tienen opiniones distintas, eso otra vez es diálogo y es respeto. Y esa es una parte que cuando yo entiendo que yo puedo pensar diferente que el papá o la mamá de mi hijo viva con él o no, vienen los pensamientos de los propios niños y ellos van a empezar también a construir su propia opinión. Cuando van creciendo, que ya son pubertos, los niños se dan cuenta de muchas cosas y es donde ya empiezan a tener criterio propio. Y de ahí para arriba los padres, también para mí es una razón de consulta, que los niños ya sean más contestones. Y son contestones porque tienen sus propias ideas y eso es maravilloso. Otra vez, necesitamos reestructurar, abrir el diálogo, buscar reglas, que ahorita te voy a dar algunas, para que en casa la comunicación pueda ser mucho más armoniosa, respetando estos pensamientos distintos. Pero es bien importante que
respetemos estas opiniones distintas, porque de esto se aprende mucho. Se aprende incluso a resolver. Los niños aprenden que papá y mamá dijo, no sé, el helado de chocolate, pero mamá dijo, yo no tengo ganas de salir, y sobre esto acordamos y llegamos a un punto de negociación y lo aprendemos a resolver. Y los niños no necesitan discutir con nadie, se sienten seguros y pueden resolver situaciones allá afuera. Pero si mamá y papá no se respetan a sí mismos, se la pasan invalidándose, incluso a lo mejor hasta burlándose uno de otro, o criticándose uno con el otro, o hablándose mal, insisto yo, para el niño es donde viene este caos emocional también y de pensamiento, porque no hay una claridad y no hay seguridad para el niño, ¿ok? Entonces, incluso cuando los adultos aprendemos yo te decía, de dialogar y del respeto, los niños aprenden a tolerar la diversidad de pensamiento. Y tolerar es una palabra bastante interesante, no es algo que yo use mucho en la consulta, pero sin embargo, eso es importante enseñárselo a los niños. La tolerancia es que yo a veces no estoy de acuerdo con eso, no pienso igual, pero lo respeto y lo tolero. Siempre y cuando esa parte de su pensar no cruce con lo que yo necesito o no me afecte a mí. Eso es aprender a tolerar. Y esa es una tolerancia que se tiene que trabajar mucho en la consulta cuando hablamos de estos dos pensamientos distintos. Y revisen ustedes en casa, porque yo en consulta, de lo que he visto de muchas de las familias, una gran parte es que no saben de tolerancia. No lo trabajan dentro de casa y claro, afuera es un caos. Aquí la situación es que afuera puedo yo ser quizá a lo mejor todavía más tolerante y más respetuoso afuera con el contexto, con los vecinos, con el trabajo, etcétera, porque pues allá no le puedo gritar, no lo puedo insultar, pero el caos viene aquí dentro de casa porque con esta confianza que yo tengo con los míos, entonces es donde sí empiezo a gritar, a juzgar, yo te decía, hacer esta manera terca, a no negociar, etcétera, y es donde, por eso es que los niños van a consulta, ¿ok? Otro punto positivo también de esto, de pensar distinto entre mamá y papá, es que los niños aprenden que no hay una verdad absoluta. Un muy querido amigo que es psicólogo, el otro día me estaba platicando él sobre alguna situación y me puso el ejemplo bien clarito. Me puso en una hoja, me puso la palabra verdad y rompió un pedacito y me lo dio y me dijo, ten un pedacito de la verdad. Te das cuenta como tú tienes una parte de la verdad, pero no la tienes toda. Y si yo le doy otro pedacito a otra persona, a otro miembro de la familia, él tiene otro pedacito de la verdad, pero no la tiene toda. Y creo que esa es la parte cuando hablamos de tolerancia, hablamos de diálogo, hablamos también del respeto. Y es que los niños necesitan aprender que es cierto, hay mucha, porque yo muchas veces escucho a los padres en la consulta y ellos llegan muy enojados, muy en su postura y yo los escucho a los dos. Yo soy neutral, por supuesto, imparcial, y yo me doy cuenta que los dos tienen mucha razón, solo que no terminan de ponerse de acuerdo. No hacen esta negociación, no abren el diálogo y es ahí donde se quedan atorados. Pero de verdad los adultos tienen mucha razón. Entonces, yo estoy segura que en casa tú tienes mucha razón, papá también tiene mucha razón, y a veces las razones de papá a mamá no le gustan, pero papá tiene una razón del por qué pensar así. Papá tiene una razón del por qué tiene esas soluciones así, pero no llegamos a acuerdos. Entonces, en la consulta no siempre llegan tercos, necios, en mal plan. Siempre llegan es que yo tengo esta perspectiva y yo la escucho, pero nomás no nos terminamos de poner de acuerdo. Y la verdad es que muchas veces son cosas bien mínimas que con el tiempo se hacen grandes o ya son muchas mínimas que ya cuando las juntamos es un costal grande y entonces ya después de repente vienen crisis, vienen donde ya los padres están separados emocionalmente y ahí empieza a haber grietas donde ya no se está cocinando algo bueno dentro de la familia. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles podríamos decir que la parte negativa cuando hay estos pensamientos? Digamos las consecuencias para los niños, ¿ok? Una de las consecuencias que tú debes de considerar, papá y mamá, cuando, otra vez, acuérdate, pensar papá y mamá diferente está muy bien. El problema es que no nos ponemos de acuerdo. No quitamos esa parte necia, nos sentamos y hablamos. Bueno, cuando tú no terminas de acomodarte con la otra parte de que cuida a tu hijo, papá y mamá, los niños aprenden a manipular. Ahí sí aprenden a manipular. ¿Por qué? Porque los niños se dan cuenta quién es el papá más necio, quién es el papá más flexible.
Y muchas veces yo lo he visto en la consulta que cuando hay una dinámica así de pensar muy diferente, los papás se van mucho a los extremos, pero no buscan esa negociación que es el punto de equilibrio, que es acercarse un poco más. Entonces los niños aprenden que hay un papá que siempre dice que no y hay una mamá que puede decir que sí. Que a veces esa mamá que dice que sí o ese papá, a veces es porque quiere menos problemas, porque quiere a veces incluso también él manipular, por muchas razones se puede dar. Y entonces es aquí donde los niños, yo te decía, aprenden quién es el papá más flexible. ¿Qué es el papá al que yo le pido algo y me va a decir que sí? Porque ya sé que mamá siempre me va a decir que no y aparte siempre me va a contestar molesta, ¿no? Entonces los niños aprenden a ir para allá. Y después los niños aprenden a mentir. Y ahora sí mentir con una intención de querer tener un beneficio personal. Y esto no te estoy hablando de un niño de 2 o 3 años, te estoy hablando de un niño quizá a partir de los 6, 7 años que desafortunadamente lo va a aprender por el contexto, no porque la imaginación le da. Ahora, los niños está bien que mientan, que no recuerdo si de eso hemos hablado, estoy segura que sí, acerca de las mentiras, y las mentiras tienen beneficio para los niños hasta cierta edad. Entonces, a veces los niños ya no, con esta dinámica entre los adultos, no se está respetando el desarrollo adecuado, sino que los niños aprenden a mentir y manipular antes de tiempo y lo aprenden de una manera negativa. Y esto, claro que en casa se hace un caos, porque después de los padres empiezan a hacer estos reclamos acá arriba en autoridad y aquí se hace un triángulo, pues ya bastante caótico. Entonces los niños aprenden a manipular porque identifican, yo te decía, cuál es el adulto que es más flexible, el que es más amable o el más, el rudo, el que es más firme. Y son estos puntos donde no, yo te decía, no encontramos este diálogo y este respeto. Otra consecuencia, pues por supuesto negativa de cuando los padres tienen pensamientos distintos y que no llegan al punto de equilibrio, es que los niños se sienten confundidos. Y se sienten confundidos porque no hay una claridad. ¿Y saben por qué no hay una claridad? Porque los padres no tienen reglas. Ahora, a veces en consulta los padres sí quieren poner reglas y sí tienen estructura. Lo que sucede aquí es que cuando son pensamientos diferentes, esos mismos padres con pensamientos distintos las cortan o las minimizan o le quitan autoridad a un adulto, ¿ok? A mí también aquí en casa me ha sucedido con el papá de mi hijo, yo aquí ando echándolo de cabeza, pero a veces es como, por ejemplo, ahorita con lo de las tarjetas del mundial. O sea, mi hijo me dijo, mamá, quiero tarjetas del mundial. Yo me senté con mi hijo y le expliqué que yo no estaba de acuerdo porque a mi hijo no le gusta el fútbol y que las tarjetas las quería porque, claro, le emociona ver a sus compañeros cómo intercambian y cómo hablan de esos temas. Ahora, no minimizo el sentir de mi hijo y no minimizo que mi hijo pues no se siente que encaja en esos juegos y en esas conversaciones porque él no tiene con qué intercambiar. Pero yo le expliqué, es que es esto, pues yo no quisiera que después de un mes estuviera abandonado ahí abajo de las escaleras, es donde tiene muchos juguetes. Yo le decía, donde tengas abajo de las escaleras esto abandonado y que se haya invertido mucho. Ahora, él en algún momento fue de las tarjetas Pokémon y a eso le invirtió mucho dinero, pero fue algo que él disfrutó y que hay tarjetas que todavía él las tiene y las cuida y etcétera. ¿Me explico? Pero esto yo le decía, revísalo, porque no siempre tienes que seguir a tus compañeros haciendo cosas que a ti no te gustan. Yo me fui como por ese enfoque y mi hijo lo entendió. Bueno, un día llegó el papá, hablaron sobre el tema y el papá ¿qué hizo? Pues rápido fue y le compró digo, no rápido, ¿no? Pero se tardó algunos días, platicaron y pues compraron el álbum, las tarjetitas y ahora andan viendo dónde las intercambian. Ah, esa es la parte donde yo les decía que los adultos nos vamos y nos quitamos esta autoridad. Entonces, ahora, ¿cómo lo medio en casa es? Mi hijo llegó y me pidió tarjetas. Mamá, ¿me puedes comprar tarjetas? Y yo le dije, ¿te acuerdas que platicamos que yo no estaba de acuerdo y te expliqué por qué? Bueno, si tu papá amablemente estuvo de acuerdo contigo en ir a buscar las tarjetas, en comprar el álbum y en llenarlo, entonces papá se va a hacer cargo del álbum. Yo puedo verlos y escucharlos y puedo no estar de acuerdo, pero yo no voy a participar en el álbum. Así que papá, tú decidiste y hazte cargo. Y esa parte se la he dejado a papá. Ahora, esa puede ser también su tiempo juntos, de su tiempo. El otro día sacaban un video y se emocionaban. Mi hija de 14 años que tampoco le gusta, estaba muy entusiasmada. Esa es la parte de mi tolerancia. ¿Ok? Y yo doy mis razones y llegamos a un punto de equilibrio. ¿Ok? Ahora, de las consecuencias que vengan de todo esto, papá las va a asumir y papá las va a resolver. Y me siguen y me preguntan, ¿estoy de acuerdo? No, no estoy de acuerdo y sigo estando en desacuerdo. Pero bueno, fue algo que él decidió y no está bien que me haya quitado la autoridad.
Ahora, veo las razones de papá y papá dice, bueno, es que pues a mí tampoco me encanta el fútbol, pero es algo que estamos viviendo en el momento, es parte de la infancia de José, es algo que también él quería hacer, no lo podemos excluir de las conversaciones. Fuimos a un cumpleaños hace como 2 semanas y el tema del cumpleaños fue el fútbol. Entonces, imagínense el regalo para el niño. Bueno, fue todo un espectáculo y todo, y mi hijo pues también, pues ahí nada más mirando. Y esa parte yo la entiendo, pero eso es algo que en casa cada familia tiene que solucionar. Entonces, una de las consecuencias es que el niño, yo te decía, hay reglas que se rompen dentro de casa, que se quitan los padres esa autoridad y que el niño no sabe para dónde ir. O sea, por ejemplo, puede ser que a lo mejor mamá, porque eso pasa mucho en la consulta, que a veces llega nada más un solo adulto con el niño y entonces cuando empezamos a hablar de estructura, porque es el primer tema con el que yo empiezo en consulta acerca de la estructura en casa. Y entonces mamá entiende por qué los niños tienen que ir a dormir temprano, porque se tienen que levantar a un horario de clase, porque debe de haber un orden en las actividades del niño. La mamá lo entiende. Supongamos que mamá fue quien acompañó al niño, pero papá no va. Y entonces papá, pues ni pregunta, papá, ay, es igual que se duerman a las 7 a las 12 de la noche, porque yo tengo niños en consulta de 3 4 añitos que van todavía, ni van al kinder o van a maternal o ya están por entrar a la escuela y se duermen tipo 12 1 de la mañana. Y claro, el caos viene en la mañana para ir a la escuela, pero papá no quiere ir a dormir, pero papá no quiere tampoco ir a preguntar, papá otra vez esta tolerancia, no pregunta, no se pone con esta empatía en los zapatos del niño, no pregunta por el desarrollo, o sea, este choque genera al niño confusión. No sé dónde estoy, no hay claridad, incluso la autoridad ahí dentro podría perderse, porque entre los adultos se la están quitando de una manera constante. Y otra vez aquí es donde yo te decía que el niño se invalida, porque el que él se vaya a dormir temprano no importa, porque importa más lo que yo como adulto quiero. Y esto no saben cómo lo veo en la consulta una y otra vez. Padres que viven separados, que no respetan los tiempos del niño, que a veces el niño tiene que llegar a casa, no sé, 7, 8 de la noche porque ya está listo para dormir. Hay niños que son 10 de la noche y los niños todavía están afuera en la calle. Hay papás que dijeron que iban a ir por el niño, quedaron de ir a las 5 o 6 de la tarde y llegan a las 8, 9, 10 de la noche por los niños cuando es ahora ya tienen que estar los niños roncando. Entonces, es esta parte donde yo te decía que los adultos son muy necios en su forma de pensar y nada más no acomodan. Y está perfecto que no quieran acomodar, por algo se separaron. Y está bien, aunque vivan juntos, que tengan esos pensamientos distintos, está maravilloso. Aquí el punto es que no nos fijamos que el objetivo es el niño. ¿Qué es lo que queremos para el niño? Y es donde los adultos se pierden. Y yo te decía que es donde se empiezan a hacer grietas y ya cuando hablamos de pareja o de matrimonio, pues esto ya se empieza a deshacer. Pero son por cosas bien pequeñas que no se platicaron a tiempo. Yo te decía, con el diálogo y el respeto de tener esta diversidad de pensamiento. ¿Ok? Otra también consecuencia negativa, porque los padres piensan diferentes y que no logran llegar al punto de equilibrio, es que el niño, por supuesto, tiene una inseguridad, porque con esta confusión, el niño no se siente seguro al resolver o a estar en la escuela, en casa, o con papá, o con mamá, si mi papá dijo que iba a venir y me iba a llevar al fútbol, pero no sé si voy a ir porque mi papá ya me lo dijo y ya me dejó plantado otras veces. Muchos papás que prometen cosas que lo platicamos aquí, paréntesis, para que vayas y te des una vuelta la semana pasada, porque hablamos de las promesas que se le da a un niño y los beneficios y las consecuencias de cuando se cumplen o no se cumplen, para que tengas toda la información completa. Muchos padres prometen, estén juntos o separados, te prometo una fiesta, te prometo un disfraz, te prometo que voy a venir por ti, te prometo un juguete que ya está descontinuado, te prometo muchas cosas y no se cumplen. Y eso genera para el niño confusión y baja autoestima, porque el niño no ve que tú no cumples, ve que hay algo que está mal en él y él piensa que ese juguete no lo tiene porque tal vez está castigado, porque tal vez es un mal niño. ¿Me explico? Pero todo esto al final se tiene que platicar con mucha claridad en todo esto de lo que yo pienso. O sea, por ejemplo, yo ahorita que yo te decía que a mi hijo ¿por qué pienso que no deberíamos de tener un álbum del mundial? Y le di mis razones y mi hijo las entendió. Pero de repente papá llegó con otra manera de pensar y arrasó con lo que yo había dicho. Y claro que mi hijo se fue pues para allá donde estaba la emoción. ¿Ok? Pero aquí yo te decía, es esta parte donde esto es muy constante
y que en esta constancia de pensamientos distintos se quitan los adultos la autoridad. Ahí es donde al niño de verdad que le genera conflicto, le genera ansiedad, le genera al niño esta baja autoestima porque no hay una certeza. La baja autoestima viene de la poca validación de los adultos, del poco orden de los adultos y de las maneras que los adultos les enseñamos a los niños de amar. Porque yo como adulto puedo querer mucho a mi hijo, pero yo puedo amarlo con mentiras, con llegar tarde, con discutir con el otro adulto, con hacerlo quedar mal, con quitarle la autoridad. Y eso para los niños es muy importante, porque es la manera en la que ellos están viendo cómo es el molde de amar a los otros. Y eso lo ve con los padres. Por eso es tan importante que si tú estás con papá, con mamá, juntos o separados, por favor, aprendan a tener esta tolerancia de diversidad de pensamiento y a manejar mejor el diálogo, perdón, estos pensamientos con diálogo y con respeto para poder llegar a un punto de equilibrio. Ahora, puede ser que la otra persona sea muy necia, que no quiera, como dicen en México, dar su brazo a torcer, que es como sentarse y dialogar o tener una pizca de interés. De verdad que tú en casa lo puedes solucionar, pero es falta que tú también tengas este pensamiento abierto de reconocer que a veces yo también soy muy terca, que a veces yo también he quitado la autoridad a papá, que a veces también a lo mejor yo he hablado mal de papá, a lo mejor también a veces yo aquí hay un caos porque yo también estoy necia en mi forma de pensar, pero por alguien se tiene que empezar, ¿ok? Ahora, yo te decía que la inseguridad y la baja autoestima viene porque hay un ambiente tenso, o sea, dentro de casa no hay algo que es estable, hay conflictos porque hay ideas completamente diferentes y hay un desorden dentro del contexto. Y esto, por supuesto, que va de la mano, yo te decía, con la ansiedad. O sea, los niños no saben qué esperar porque todo esto es caótico y puede generar también depresión porque lleva a la tristeza o al enojo. ¿Okay? En el caso de los niños, la depresión puede notarse no solamente por tristeza, sino por enojo muy constante. ¿Ok? Ahora, ya platicamos mucho. Ahora sí, Mónica, ¿cómo puedo yo ayudar en casa a que estos dos puntos, estos dos pensamientos lleguemos a un punto de equilibrio? Aquí voy a hacer, me voy a ir directo como que a lo más básico y uno es, vamos empezando, papá, primero por darnos cuenta, yo te decía, que sí pensamos diferente. O sea, tampoco tienes que complacer o estar de acuerdo con el otro papá todo el tiempo o quien te ayude a cuidar a tu hijo. A lo mejor tú como mamá, quien te lo ayuda a cuidar es tu mamá, o sea, la abuelita, y son dos pensamientos diferentes, ¿ok? Aquí paréntesis, las familias son diferentes, estoy hablando de papás y cuidadores para el niño. Primero es darme cuenta que yo efectivamente pienso distinto que mi otro cuidador de mi hijo, ya sea los abuelos, los tíos o el propio papá, piensan de manera diferente. Y eso también es aceptarlo. Ahora, ¿qué es lo que yo identificar de este pensamiento diferente? ¿Qué es lo que de este pensamiento diferente le está generando un conflicto a mi hijo? O a lo mejor también me está generando un conflicto a mí. Está generando un conflicto dentro de casa y a lo mejor ese es el inicio o es la raíz de todos los problemas que tenemos en casa. Me refiero a, pues yo me he dado cuenta que cuando papá quiere hablar, pues no lo dejo de hablar. O me doy cuenta que cuando papá intenta negociar, yo mejor me aíslo, no le hablo, lo ignoro y entonces digo, no, 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 aquí no le hagan caso al papá. A lo mejor esa podría ser una de las razones por las que empieza todo este caos de pensamiento. ¿Ok? El número dos es, ya una vez que tú identificaste que efectivamente ambos adultos piensan de maneras diferentes, por favor, bajo ninguna circunstancia, papá y mamá, desautorices al otro adulto. Y desautorizar no me refiero a que tú digas, como por ejemplo ahorita que pasó lo del álbum del mundial, yo te decía, aquí lo ideal sería que papá hubiera venido conmigo y me lo hubiera dicho, oye Mónica, José pidió y José me dijo que tú le dijiste que no. Yo quiero platicar contigo las razones, explicarte por qué sí y llegar a algún punto. Ahora, yo no me hubiera cerrado al no. O sea, entiendo las razones de papá. Aquí fue que para mí no preguntaron. Cuando yo un día llegué a casa, ya las tarjetas ya estaban en camino, ya el catálogo ya estaba también y empezaron las salidas. O sea, esa parte es desautorizar. Desautorizar también es cuando los niños van a la otra casa con el otro papá y muchas veces me ha tocado también, por ejemplo, que a veces la familia, eso lo veo mucho de la familia, que a veces por decir una tía o una abuela se refieren al papá y es, ay no, tu papá loco. O no sé, por ejemplo, a veces les ponen sobrenombres a los papás, ¿no? El papá borracho, el papá pelón, o sea, no, no papás. O sea, por favor, yo sé que a lo mejor el papá del niño
porque en consulta me han tocado papás que han estado en la cárcel, papás infieles, o sea, son las parejas. Y cuando digo papás que estuvieron en la cárcel, muchas son las razones, pero finalmente es su papá. Y me ha tocado papás que tienen buen corazón, que quieren estar con sus hijos y quieren redimir todo lo que han hecho, porque se dieron cuenta que ya se portaron mal y que hubo consecuencias y ahora quieren ser otras personas y que por eso van a consulta. Entonces, aunque el niño a veces no vive con, o a lo mejor, no sé, vive con mamá, con papá, va y lo visita fines de semana, o él es un niño que vive en dos casas, etcétera, finalmente es su papá. Pero no por eso significa que a lo mejor también, porque eso también lo veo mucho en la consulta, que a veces los papás se separan por alguna infidelidad y entonces mamá se siente muy dolida, se siente muy mal y habla todo el tiempo mal de papá. Entonces, al final esto también es un pensamiento distinto y es un pensamiento otra vez que le alcanza al niño, que lo perjudica a él, que le impacta y que lastimamos su autoestima. Porque aquí para un niño lo más importante es su papá y su mamá. Entonces él los ama. Y a veces para el niño a un niño no le importa realmente, y aquí voy a decirlo de una manera muy burda, a un niño no le importa si su papá es borracho. No estoy diciendo que esté bien, pero es la manera en cómo lo hacen sentir y cómo decir que ser borracho está mal. Estoy poniendo un ejemplo bien burdo, pero eso es algo que yo veo mucho en la consulta. Ahora, muchas veces papá ya sabe lo que hace, papá sabe que el comportamiento está mal y papá sabe que tienen que trabajarlo y papá va despacio y aquí muchas veces los papás dicen, ¿y cómo le digo, Mónica, que lo que yo hice está mal? Así tal cual. Antes, no sé, por ejemplo, hablemos de diálogo. Eh, no sé, antes yo les decía que a mamá no le hablara, ¿no? La clásica que yo escucho mucho es mamá está loca. Yo antes les decía que mamá estaba loca, yo no sabía que estaba mal, estoy aprendiendo que eso no está bien, yo estoy aprendiendo que ustedes quieren mucho a su mamá y no está bien lo que yo dije, no está bien y voy a trabajar en no repetirlo, ¿ok? Yo quizá no había pensado que eso a ustedes les lastimaba, pero ya me di cuenta y voy a trabajar en eso porque yo los amo mucho a ustedes. Aquí el punto siempre les digo a los papás, enfóquense en lo que el niño necesita. Y el niño necesita estar saludable, el niño necesita amar a su papá y a su mamá. De las reglas que ponemos en consulta cuando los niños viven en casas diferentes es justamente que los niños tengan el permiso de ambos padres para amar a ambos padres. Significa, hijo, ahora que nos separamos tu papá y yo, tienes mi permiso para visitar a tu papá. Tienes mi permiso para amar a tu papá. En consulta una vez sucedió que una niña tenía como unos 10 años, su mamá se lo dijo en la consulta, tienes mi permiso para amar a tu papá. Esta es una mamá que ya siempre había dado el permiso para que el papá participara en la crianza y todo. Entonces, cuando la mamá se lo dijo para que tuviera las palabras tal cual, que la niña tuviera el permiso, la niña le respondió, es algo así como, no necesitas decírmelo, yo amo a mi padre y es un derecho que yo tengo, ¿ok? Y la mamá se quedó como, "Ah, entonces ya lo sabía, sí, y está bien que tú se lo hayas dicho de manera muy clara, porque muchas familias no lo practican, muchos papás no lo dicen y los niños no saben que tienen el permiso de amar. Y dentro de cuando los niños viven en familias separadas, en casas separadas, perdón, los niños pueden tener y sentir culpa de amar a un padre y pueden amarlo a escondidas y los niños tienen actitudes de verdad muy tristes porque no tienen ese permiso de amar a un padre o a otra madre, a su madre, perdón. ¿Me explico? Entonces, es importante que en esta parte no desautoricemos. Desautorizar, yo te decía, no nada más es no le hagas caso a tu mamá, sino es ponerle apodos, que no le hagan caso, que mamá diga una cosa y tú termines haciendo otra. O sea, a veces no lo decimos con palabras, pero lo hacemos. A veces en consulta pasa que mamá, pues no sé, un domingo nos vamos a ir al parque, vamos a divertirnos mucho y todo, y resulta que ese día papá llevó al niño tarde y ya no fueron al parque. Nadie dijo nada, pero lo que hizo papá lo dijo todo. Y una de las reglas que tenemos en consulta, también no me dejarán mentir papás y mamás que trabajan conmigo, es aquí en consulta no hablamos mal de nadie. Y no vamos a hablar mal del papá o de la mamá que no está aquí porque no está aquí para defenderse. Simplemente es papá con su actitud, va a hablar solito de sí mismo. Y conforme los niños crecen, se van dando cuenta. Y entonces se van a dar cuenta quién mintió, quién quitó la autoridad, quién prohibió sin decir nada. Porque los niños son increíblemente inteligentes, pueden darse cuenta de muchas cosas, pueden sentir pues mucho y entonces sienten y se dan cuenta.
¿ok? Entonces, no desautorices papá a tu hijo, no desautorices al papá o a la mamá frente o con actitudes y comportamientos del otro adulto. Punto siguiente es, en casa establece reglas sí o sí y también establece los no negociables. Por ejemplo, imagínate, vivamos juntos o separados, los niños tienen que saber a qué hora se tienen que ir a dormir. Y los padres también deben de saberlo. Ahora, dentro de estas reglas y dentro de los no negociables que yo te decía en este punto, es que tú en casa digas, en esta casa los niños se tienen que ir a dormir a las 8 de la noche. Eso no es negociable. Pero llega papá y te dice, bueno, es que conmigo se van desde el viernes, el sábado y a lo mejor yo lo voy a dejar a la escuela el lunes. Bueno, papá, piensa en el niño y piensa en las reglas para el niño. Yo te diría, yo siempre les digo a los papás, yo les diría que el viernes pueden romperse esas reglas y no es que se rompan, sino que se cambian. Entonces, la regla no negociable es que se vayan a dormir domingo, lunes, martes, miércoles y jueves temprano a las 8 porque al día siguiente hay clases. Y eso es pensar en el niño. Aquí el punto es, los no negociables es que yo te decía los domingos, lunes, martes, miércoles y jueves, que se vayan a dormir temprano. Y donde la regla puede cambiar es que los jueves incluso cuando no hay clase, los viernes del CTE, los viernes porque no hay clase el sábado para el domingo porque no hay clase los domingos. Ahora, muchos de los niños de consulta van conmigo los sábados en la mañana y a veces tengo consultas 8 o 9 de la mañana. Bueno, solamente por esta ocasión pues hay que levantarnos y a lo mejor un poquito, una hora tarde, ¿no? Pero también madrugamos y hay que irnos a dormir temprano. Esas son reglas que tú puedes cambiar y te puedes poner de acuerdo con los papás. Y esto es algo que yo veo en consulta muchísimo. O sea, cuando incluso los padres hacen sus acuerdos legales, ellos mismos los sabotean. O sea, a veces yo en consulta tengo papás que a veces dicen, no sé, mi hijo, por ejemplo, está bien que papá se lo quede el sábado en la noche, ¿no? El sábado, perdón, y que venga y que me lo entregue porque pues ahora es mi domingo, ¿no? A veces papá dice, pues yo me puedo quedar con él porque pues si voy y te lo dejo, a lo mejor va a estar la abuela o a lo mejor se va a quedar con la persona que te ayuda a cuidarlo con la niñera. El niño puede estar conmigo y a veces mamá, no, tú lo vas y lo traes. Y de verdad es que a veces los niños están solos en casa o a veces están cuidados con el tío, ni hay ni siquiera vínculo, pero el niño está solo pudiéndose quedar con papá. Ha pasado también en consulta que a veces papá va y lo entrega a la casa de la mamá y a veces mamá no abre la puerta. ¿Por qué? No tengo idea. Y de repente empieza esta revictimización entre los adultos que al niño le genera muchísima confusión. O sea, en consulta de verdad los niños tienen muchos comportamientos ansiosos al momento de hacer esa transición entre una casa y otra porque los adultos no se ponen de acuerdo. Los adultos lloran, hacen mucho show al momento de hacer esta transición y los niños no entienden lo que está pasando. Entonces, es bien importante que establezcan reglas, o sea, estén juntos o separados, que se establezcan reglas y que se establezcan los no negociables. Hay reglas que se pueden cambiar, pero hay reglas que no se pueden cambiar. O sea, hay reglas otra vez que son necesarias para los niños, o sea, en el horario de ir a dormir, si hablamos de la higiene, si hablamos de la salud emocional de los niños, si hablamos acerca del lunch, si el niño necesita una dieta especial, o sea, hay niños que requieren estos cuidados especiales. Ahora, hay niños que a lo mejor yo he visto mucho en consulta que a veces las mamás porque somos mamás, queremos tener a nuestros niños el 100% de nuestro tiempo y queremos que tengan el mínimo tiempo con papá. Y a veces los papás dicen, yo no le estoy pidiendo la custodia entera, yo solamente quiero compartir el tiempo de mi hijo de los 7 días de la semana que me toque la mitad o que se me respete al menos el fin de semana, porque a veces un papá dice, pues me lo traes aquí el fin de semana. O sea, y esto para el niño es un ir y venir otra vez insisto, de estos pensamientos de los adultos que se quedan atorados, tercos, donde no piensan en el bienestar del niño. ¿Ok? Ya casi para finalizar, es bien importante que cuando tú ya te diste cuenta, yo te decía, de esta diversidad de pensamiento, que tú como adulto puedas escuchar el punto de vista del otro. Yo un ejemplo, yo te decía ahorita, ojalá papá me hubiera venido a preguntar cuáles fueron mis razones del por qué el mundial, este álbum del mundial no en casa y que mi hijo no es que lo convenciera, sino que le expliqué las razones del por qué no desde mi perspectiva. ¿Okay? Y mi hijo las entendió y dormía y vivía y no era una necesidad. Entonces, me hubiera gustado que papá me hubiera preguntado y me hubiera gustado mucho también haber escuchado al otro papá y es muy probable que a lo mejor hubiéramos dicho, sí, está bien, vamos a darle, nos hubiéramos sentado los dos y yo le hubiera explicado a mi hijo por qué sí, esta vez.
Entonces, creo que son de las cosas que los adultos no hacemos, porque estamos metidos en lo que nosotros sentimos como adulto y en lo que el otro adulto me hace sentir a mí, pero no pensamos en el niño. Y como decimos en México, nos los llevamos entre las patas porque no pensamos en el niño. ¿Ok? Otro punto también es que es bien importante que como adultos, cuando tenemos esta diferencia de pensamientos, expliquemos a los niños justamente esta diferencia de pensamiento o que expliquemos a los niños el contexto. Es decir, si un niño vive en dos casas, expliquen al niño lo que está sucediendo, porque muchos de los niños viven en dos casas y no saben por qué. Muchos de los niños, a veces los adultos ya están, pues digamos, ya tienen un matrimonio muy desgastado, ya están en crisis, están muy separados y los niños lo perciben, pero no les queda claro por qué. Muchos de los niños saben que sus papás piensan de manera diferente. Yo te decía, notan quién es el más flexible, notan quién es el más autoritario, pero los niños lo perciben, pero nunca se habla. Son de los temas que nunca se hablan. Y los niños aprenden a comportarse de maneras diferentes. Yo te decía, no te sorprendas si tu hijo empieza a mentir o empieza a manipular o no empieza a dormir bien o a comer bien, a notarse ansioso, etcétera, porque esto lo propiciamos del comportamiento de los adultos por no poner un diálogo sobre estos pensamientos. Entonces, explica a tu hijo lo que está sucediendo. Me refiero a que a lo mejor resulta que tu hijo tenía, no sé, una piñata, un cumpleaños el fin de semana, papá le dijo que sí cuando estaba de buen humor y ahora que papá está enojado, papá hasta lo castigó y le dijo, no te voy a llevar a la piñata y ahora te vas a quedar castigado. Y entonces el niño va con la mamá y le pregunta, o sea, ¿qué onda? Y papá dijo que sí y ahora dijo que no. Bueno, explicarle al niño el contexto sería, oye, yo creo que papá lo dijo porque estaba enojado. Déjame platicar con papá, pues sabe para qué lo hizo, ¿no? Quizá que a lo mejor sería yo como mamá voy y lo abordo, pero hijo, dame la oportunidad para yo platicarlo. Y quizá a lo mejor ya papá calmado, pues, o que te dé una explicación por qué lo dijo, me explico. Pero aquí los adultos es que tenemos que abordarlo primero los adultos para poder manejarlo con los niños. Y esta es una parte donde los adultos, en este pensamiento hermético que tenemos, a veces tenemos estos arrebatos emocionales que tomamos decisiones equivocadas. El problema es poder solucionarlo. Es donde viene este conflicto y después los adultos ya no pueden repararlo. Y digo no pueden porque a veces llegan a consulta ya con situaciones que se salieron de las manos, ¿ok? Y ya para finalizar, es bien importante que tú enseñes a tu hijo a solucionar. Y esto del solucionar va de la mano justamente con que a veces no podemos tener la razón del todo. No podemos tener la razón del todo, no podemos, yo les digo mucho a los niños, en consulta aprendemos, yo no puedo controlar cómo piensa y cómo actúa otra persona. Cualquier otra persona, tu hermano, el tío, el papá, la mamá, no puedo controlarlo, pero sí puedo controlar lo que yo pienso, lo que está dentro de mis manos. Ahora, a veces en estas diferencias de pensamientos los adultos entran en conflicto y empiezan a discutir. Y una manera de que los niños se puedan mantener a salvo, yo le digo a los niños, papá y mamá, cuando tú los notes que están en conflicto porque están enojados, porque están discutiendo, por lo que sea, tú ve y ponte a salvo, ¿ok? ¿Cómo? No le digo a los niños ve y ponte a salvo, pero le digo, déjalos que ellos resuelvan su situación, déjalos que terminen de enojarse para que puedan solucionarlo y tú ve a tu cuarto, ve a jugar con tus cosas, ve a ver tu Nintendo, vamos a aprender un ratito la tele. Tú dales tiempo para que ellos puedan solucionarlo, pero tienes que apartarte, déjalos a ellos. Vete a otra habitación. Es una manera de ponerlos a salvo a los niños. Ahora, para ese punto se necesita de muchísima madurez del adulto para reconocer que yo estoy ya en un punto donde ya mi desborde está empezando a subir y a lo mejor el otro adulto tampoco coopera, entonces yo pongo a mi hijo a salvo y le digo que vaya a otra habitación o le encargo que haga algo para que mi hijo se pueda ir para allá y que yo pueda manejar esta situación. Ahora, se vale mucho, también en consulta lo hemos hecho, que yo a los niños les digo a los niños, necesito platicar con tu mamá de algo que solamente nos concierne a los adultos. Te voy a pedir que te quedes aquí, ayúdame a ordenar unas cosas. Vamos a la oficina de ahí arriba, que está ahí mismo dentro del espacio, y bajamos en 5 minutos. ¿Ok? Y entonces eso el niño lo entiende y platicamos justamente de estas diferencias. Y justamente en consulta, no saben, casi toda la mayoría de los papás piensan de maneras distintas. Por eso es que, pues los niños tienen comportamiento, pero aquí mucho es y a veces los padres tienen muy buenas intenciones de arreglarlo, pero no saben cómo hacerlo. Y aquí es muchas veces no saben cómo hacerlo porque se enfocan mucho en sus propios pensamientos y no ven lo que el niño necesita o no ven el impacto del niño.
Entonces, el día de hoy me pareció un tema muy importante de abordar porque esto es algo que yo veo en la consulta de manera constante, de manera directa o indirecta. O sea, muchos padres se dan cuenta y por eso llegan. Hay muchos padres que llegan porque el niño, pues yo te decía, anda muy contestón, anda rebelde, anda muy mal portado y la verdad es que esto es el resultado de algo que se está cocinando en casa. Y cuando me doy cuenta es, a veces en casa no hay estructura, a veces una mamá lo intenta y el otro papá lo sabotea. A veces una mamá dice una cosa y papá le quita esa autoridad. A veces mamá dijo que, por ejemplo, ahora para vacaciones de verano se van a ir con los abuelos y papá dijo, no, ya pagué el campamento de verano y nos vamos todos de campamento de verano. Entonces es como esta confusión de no entiendo lo que está sucediendo. ¿Ok? Así que voy a leer perdón, los comentarios y qué bueno que, que no hubo ruido para poder continuar. Aquí Azucena Hernández dice, yo soy mamá divorciada cuando hay un tema que hablar sobre mis hijos. Él pregunta y yo también digo que lo pienso, se llega a una conclusión y a un acuerdo intermedio. Cuando van a su casa sus reglas se respetan, cuando están en la casa saben y reconocen. Yo les digo, no voy a pasar sobre encima de él porque él es su papá y se respeta, todo me dicen y él y su pareja lo saben. Pero si yo veo que es algo que se afecta, sí lo digo y se respeta. Muy bien, Azucena, te felicito. De hecho, esa es la parte, o sea, en estos acuerdos, porque tú piensas en tus hijos, o sea, el que tus hijos tengan esta confianza para decirte, Azucena, es eso, o sea, en casa, no en casa, en la sincronía de tus hijos es todo está tan bien acomodado que parte de estos pensamientos distintos de los padres, el punto es la comunicación. Y yo entiendo que hay padres que no quieren ni verse en pintura y eso está maravilloso. Aquí nada más hay que buscar maneras de cómo nos podemos comunicar. De hecho, en consulta, una de los papás dijo, porque ellos son papás que no desean no verse y eso está súper bien. Más bien, entonces vamos a buscar maneras de comunicarnos y se nos ocurrió hacer una bitácora. Una bitácora es un cuadernito que cuando el niño va a la casa de un papá, lleva su maleta y lleva el cuaderno. Y luego ya el papá anota a cosas que mamá tenga que saber. Uno de los papás decía, necesito saberlo porque cuando mi hijo necesita medicamento, no sé si le da continuidad, no sé a veces si de verdad o el papá porque a veces ustedes sabrán que cuando ya el niño ya va súper bien, que a veces pensamos que ya no necesita el medicamento, lo cortamos. Y entonces el papá, pues como lo veo bien, hay que exagerar, ni le doy el medicamento, ¿no? Hay veces que los niños no comen allá y entonces hay que avisarle a la mamá que no comió para que mamá le ofrezca comida. Cosas como esas, o sea, realmente no necesitamos entrar en discusión, aquí nada más necesitamos resolver una situación. Y mucho de esto, incluso yo, insisto, no soy experta en pareja, pero yo le digo mucho a los papás, revisen porque a veces es esto de la pareja, es la comunicación que se da entre ustedes. Y a veces se van separando ustedes tanto que ya no hay un soporte, un cimiento en la familia y es donde todo está inestable. Y todo empieza por la comunicación. Y está bien, a lo mejor dos padres otra vez que viven separados, necesitamos regresar a esa comunicación por el bien del niño, porque al final de cuentas el niño siempre va a estar ahí y siempre van a estar esos padres conectados porque tienen un hijo y necesitamos buscar maneras armoniosas de comunicarnos, porque maneras no armoniosas perjudican mucho y generan mucha ansiedad y mucha inestabilidad en los niños. ¿Ok? Entonces, es importante, lo dijiste muy bien, Azucena, donde yo platico con papá, se hacen acuerdos y respeto de las reglas, porque lo ideal sería eso, que papá tiene en casa unas reglas, mamá en casa tiene otras reglas y se respeta. O sea, incluso yo puedo decir, por ejemplo, ahora que les puse el ejemplo del mundial, las tarjetitas, que yo les dije, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, ustedes ya lo decidieron. Por eso cuando mi hijo me dijo, mamá, mi papá ya me compró el álbum y me compró tarjetitas, y ahora faltas tú, ¿cuántas me vas a comprar? Yo le dije, yo te dije que no estaba de acuerdo y sigo estando en desacuerdo, así que tu papá te lo compró, que él te ayude a resolver. Pues si lo van a llenar, pues ya ustedes decidirán, pero la verdad es que conmigo no cuenten, ¿ok? Y mi hijo lo entendió perfecto, ¿ok? Desafortunadamente llegamos a este punto, ojalá hubiera sido diferente, pero es lo que hay, ¿ok? Aquí dice Giovanni Janet Valdivieso, dice, mi niño tiene 4 años y no tiene una madurez a su edad en el colegio, la profesora solo lo tiene jugando.
Híjole, Giovanni, igual y a lo mejor pregunta cuál es, porque tú dices que no tiene la madurez, pregúntale a la maestra o tú como mamá, también te puedes, vamos a ir a dar una vuelta también, por ejemplo, con el neuropediatra, con un neuropsicólogo también para poder hacer algún diagnóstico y ver qué es lo que está sucediendo con la madurez de tu hijo, porque pues hay ítems, o sea, como puntos de desarrollo que los niños tienen que lograr a cierta edad y que de no desarrollarlo puede haber un desfase u otras situaciones de alguna condición que no pudiéramos darnos cuenta y que a lo mejor no pudiéramos darle la calidad de vida a tu hijo que requiere. Yo te diría que busques un profesional para que puedas descartar alguna condición o por qué la inmadurez que menciones. Lupita Segura ¿cómo decirle al niño que se va a divorciar y hay algún cuento o algo? Eh, no estoy segura, Lupita, si la siguiente semana aquí en el apartado de eventos, lo vamos a ver la siguiente semana, el 30, es cierto, la siguiente semana el 23 de junio, permiso para ser padre, y el 30 de junio vamos a cerrar el mes del padre con el divorcio, o sea, cómo decírselo a los niños. Pero ahí les voy a dar recomendaciones. Puedes empezar por películas también. Hay muchas películas también. Ahorita no me viene ninguna a la cabeza de papás que se vayan a divorciar o de niños que vivan en dos casas. Ah, pero hay libros, hay muchos cuentos. Igual, por ejemplo, si aquí en la página le pones cuentos para niños del divorcio, te van a salir porque yo he subido antes otro, y ese tema ya lo hemos platicado antes, solo que pues cuando lo repetimos lo actualizamos y a veces les doy un toque distinto, ¿no? Lo llevamos diferente. Ahorita está muy enfocado a papá para darle permiso a papá en la crianza, para incluirlo dentro de la crianza y que papá tenga herramientas para poder educar a sus niños, Lupita. Porque lo vamos a platicar, ¿ok? Así que yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy de manera improvisada. Lo hice aquí porque pensé que iba a haber como mucho ruido, pero ya vi que funcionó, corrió el video solito ya sin más ruido. Así que yo les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final. Saben que este video se queda durante 30 días aquí en Facebook. Yo el día de hoy lo bajo y me lo llevo para YouTube para que ya lo puedan seguir repitiendo. Y síganme en Instagram y síganme en TikTok porque ya abrimos TikTok y por allá también hay información. Allá les voy a empezar a subir también videos chiquitos. De hecho, les subí uno, no sé si hoy o ayer también, de 5 minutitos que se allá en TikTok donde vamos a empezar con estos videos porque son plataformas diferentes con contenidos como bien diferentes. Nada más que tenganme paciencia porque todo esto que ven, la verdad es que yo lo hago sola. O sea, hago estos videos sola, edito sola, abro las páginas sola, respondo, o sea, todos los mensajes que ustedes me mandan, todo lo respondo yo sola, no hay nadie que me ayude, así que ténganme paciencia. Y los invito a que se queden aquí en la página porque aquí en la página hay información de crianza pues casi todos los días. Vanessa Rodríguez dice, ¿hasta qué punto uno como mamá debe respaldar alguna idea u orden que dé el papá, si a uno se le hace muy exagerado o uno como mamá sientes que es injusto? Vane, siempre cuando tú sientes que papá dijo algo descabellado, o ahorita que yo te dije del ejemplo de, es que mi papá dijo que me iba a llevar a la piñata, pero ahora se enojó y dijo que no, tú di, ahorita yo voy a platicar con papá y después yo platico contigo de lo que yo haya platicado con papá, ¿no? A veces papá puede decir estas cosas, tomar estas decisiones solo, o a lo mejor tú no estabas ahí, papá pues ya dijo algo que le pasó por la cabeza y lo dijo y tú no estabas ahí. Lo voy a platicar con papá. Frases como esta quiere decir que ya lo estás resolviendo, ¿ok? Vas y platicas con papá a puerta cerrada, en privado, conversación de adultos, y ahora sí preguntas por qué. Y tratas de llegar a un punto con él. Entonces, aquí lo ideal sería que si llegaron a algún punto, ojalá los dos pudieran sentarse con el niño y explicar la situación. Que papá pudiera decir, ¿sabes qué? Lo dije porque estaba enojado, o lo dije, me equivoqué, o lo dije porque pensé que en ese momento era lo correcto, pero pues ya platiqué con mamá y pues me retracto, ¿no? O no quise decirlo, o lo dije de una manera porque estaba molesto, pero tratamos de arreglar las cosas, porque acuérdense que aquí el punto es arreglar las cosas. Hablamos del diálogo y esta parte del respeto.
Entonces, es eso, o sea, yo respeto que otras personas piensen diferente, pero aquí otra vez, cuando tú lo platiques con mamá o con papá, estamos afectando la manera en la que tú lo dijiste, la manera o como lo estás pensando, como lo quieres resolver, a mí me parece que no es lo correcto. Y siempre que tengamos esta conversación con el otro adulto, es bien importante que tengamos una propuesta, porque es bien sencillo que yo critique al otro adulto y que yo le diga que así no es, pero yo tenga una manera también muy hermética, muy enfocada en lo que yo necesito y no estoy pensando en mi hijo, sino darle es por qué creo que la manera en la que tú lo estás resolviendo no es la correcta, pero yo quiero proponerte otra que creo que podría funcionar mejor. Y también es esta parte de un poquito de explicar las cosas sin que la otra persona se sienta juzgada o que se sienta menos, porque creo que esa es una de las partes también donde a veces papá y mamá dicen, yo veo que pues yo digo algo y mamá me quita la autoridad porque yo te decía, ya le dijo y ya hasta lo llevaron a cabo y yo me siento fuera cuando ya habíamos hecho un acuerdo. ¿Ok? Entonces, aquí es, otra vez yo te decía, Vane, es ve y platica en privado con papá y salgan los dos a explicarlo, o ya platiqué con papá y papá me dijo esto, ¿ok? Ahora, puede ser que a lo mejor también papá piensa de esa manera, imagínate que están separados, ya no puedes hablar con él y no sé, ya no hablo con él, sería, por ejemplo, no sé, algo que me han preguntado mucho de los niños que viven en casas diferentes, en casas separadas, es, no sé, por ejemplo, mi papá dijo que iba a venir por mi hijo a las 5 de la tarde y nunca llegó. Y el niño puede estar triste, pero ¿por qué, mamá? ¿Por qué me mintió mi papá? ¿Por qué me dijo eso? ¿Por qué no lo cumplió? Yo como mamá no le voy a mentir más a mi hijo, ni tampoco le voy a resolver las cosas. Yo entiendo que tu hijo te duela mucho y que no lo quieras ver triste, pero cuando tú le mientes a él para arreglar las cosas, para que tu hijo se sienta mejor, le estás ayudando a papá. Y yo aquí es donde les digo, no necesitamos mentir ni hablar mal del papá. Papá solito, y digo, papá y mamá solito, solita, conforme el niño vaya creciendo, se va a dar cuenta y el niño va a tener ahora una gran parte de la verdad. Pero tú dejas que el niño se dé cuenta cómo es papá, ¿ok? Cuando a veces papá no quiere cooperar. Entonces, ahora no estoy diciendo que mintamos o que seamos demasiado concretos en cómo se está comportando papá. Ahora, no necesito yo decirle a mi hijo, ay, tu papá no vino porque es un responsable, es un mentiroso, sí, o sea, no, más bien aquí es, no, no sé por qué papá no vino. Híjole, yo al ratito le voy a tratar de marcar a papá o voy a esperar que me marque para que nos dé una explicación, pero yo ahorita no sabría decirte qué fue lo que pasó. Pero mira, tu papá te dijo que íbamos a ir al cine, ¿qué te parece si entramos y vemos una película o cenamos o entramos y jugamos un ratito? Vamos a ver, no sé qué le pasó a papá, a lo mejor salió un poco tarde del trabajo, a lo mejor algo sucedió, pero estoy hablando del manejo de la situación en ese momento. Ya la explicación se la va a dar papá, cómo ya él le dirá, pues, verdad o me explico, pero si te das cuenta es otra vez dialogar, con respeto. Edith Jiménez dice, es triste ver a pequeñitos que no saben comprender que ya no tienen un hogar en conjunto. ¿Cómo ellos lo pueden comprender? ¿Cuándo tendrán dos lugares para estar en diferentes días? Edith, te platicaba que el 30 vamos a estar platicando justamente sobre el divorcio o la separación, porque no es lo mismo. Hay padres que no se casaron, por lo tanto no atraviesan un divorcio, pero sí una separación. Hay padres que sí se casaron, atraviesan el divorcio, la separación y ya va aparte un conflicto legal entre a ver quién se queda con el niño. Entonces, eso lo vamos a estar platicando para entonces, pero cuando ustedes sientan que es inminente esta separación en casa, empiecen a platicarlo ya con sus niños, justamente sobre estos pensamientos. Yo la manera en que se lo explico a los niños cuando los padres se separan es que los papás pensaban diferente y que yo les explico a los niños, ¿te acuerdas cuando a ti te gustaba Paw Patrol? No sé, a lo mejor de un niño de 10 años, sí. Bueno, pues cuando tú creciste, pues ya no te gustó Paw Patrol. Bueno, los adultos crecemos igual. No se nos nota tanto porque ya somos adultos, pero crecemos y pensamos diferente y a veces los papás por eso se separan. Por eso a veces discutían mucho porque pensaban diferente. Entonces ellos ya no quieren discutir y prefirieron separarse. Ahora, cada papá se hace responsable de sí mismo y como ya papá va a vivir solo, mamá va a vivir sola, pues entonces cada papá se hace cargo y entonces, pues la idea es que papá sea feliz y va a haber menos discusiones. Eso es para cada niño. Es la manera en que yo me enfoco más en que piensan diferentes, hacen cosas diferentes, ya no les gustan las mismas cosas, por eso es que se separan.
Entonces, tú ya empiezas a platicar con ellos, pero empiezas ya a hablar. Incluso buscan películas. En Disney ahorita no recuerdo qué película podría ser que les pudiera funcionar de las familias que se van separando y que ya pudiéramos hablar de estos temas. Incluso hay cuentos donde también tú puedes leer. Haz un cuento sobre las emociones, un cuento sobre la amistad, un cuento sobre los papás que se separan. Nada más como para ir sondeando con el niño qué piensa sobre el tema y qué piensas. ¿No? Y a veces los niños se dan cuenta también que los vecinos, que los amigos de la escuela, los niños también tienen papás que están separados porque el niño piensa que esto le pasa solamente a él. Y la verdad es que les pasa a muchos padres y eso sería muy bueno que se los dijeran a los niños, que todos los papás y las mamás piensan diferentes y eso es muy bueno. Ahora, el mismo niño con el tiempo va a tener su propio criterio. De hecho, de las partes positivas de los pensamientos distintos es justamente esa que cuando aprendemos a dialogar y a respetar estos pensamientos, los niños aprenden que el mundo es diverso y ellos van a tener mucho menos conflictos al querer solucionar con personas que piensen distinto, porque en casa hablamos de eso. Y pensar diferente no está mal, al contrario es muy bueno porque eso habla de tu propia identidad. Aquí el punto es cómo dialogamos, cómo llegamos a un punto de acuerdo para solucionar. Así que Vane Rodríguez dice muchas gracias, muy buen tema. Gracias a ti, Vane. Así que nada, ahora sí me despido de ustedes porque ya escuché que ya van a empezar con los ruidos y nos vemos la siguiente semana. Les dejo un saludo gigante donde quiera que estén. Bye.